Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor le continúe bendiciendo en esta mañana, como todos los miércoles, desde aquí, desde la Tercera Iglesia Presbiteriana en Aguadilla, para traer palabra, para compartir palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes. Tendremos unas palabras de reflexión en esta mañana y espero que me acompañen. Busquen sus Biblias y acompáñenme. Hoy tendremos una reflexión, es un llamado a volver al Señor. Un llamado al arrepentimiento. Vamos a estar leyendo en el libro de Deuteronomio, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo los versículos en el capítulo 30, en los versículos del 1 al 10. Y vamos a estar reflexionando sobre esta palabra. Como siempre, hermanos, acompáñenme en oración. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana. Y te damos gracias, Padre, porque estamos aquí, Padre, para compartir tu palabra. Permite que esta palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Permite que podamos entenderla y que podamos aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en estos versículos, vamos a darle lectura primero a estos versículos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículos del 1 al 10. Es un llamado a volver al Señor. En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé, y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y se obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entregó hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandamientos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Palabra del Señor. Hermanos, el propósito de este texto es invitar al pueblo a comprometerse con las promesas de vida que Dios le ofrece a través del mensaje de despedida de Moisés. Ya el Señor ha tomado la iniciativa de forma gratuita. Ahora que el pueblo va a pasar a la tierra prometida, públicamente el pueblo debe serle fiel a Dios y seguir sus estatutos y sus leyes. Recuerden que ya Moisés aquí le está hablando cuando el pueblo de Dios vaya más encaminado, más cerca de llegar a la tierra prometida. Aquí encontramos un mensaje de restauración que aparece como resultado a la fidelidad del pacto que Dios hizo con su pueblo.
Las palabras que Moisés dirige a su pueblo siguen siendo un modelo de los contratos que se hacían en la antigüedad. En la antigüedad, los pactos terminaban con unas cláusulas que tenían las bendiciones y las maldiciones. Si los contratantes obedecían el contrato o el pacto que hacían, obtendrían los beneficios. Pero si en cambio desobedecían el contrato, entonces tendrían las maldiciones. Estos versículos que hemos leído aquí, en el capítulo 30 de Deuteronomio, en estos versículos encontramos las bendiciones, es decir, la forma como Dios bendecirá al pueblo. Hay una introducción que establece cómo Dios los bendecirá una vez el pueblo llegue, ¿verdad?, a la tierra prometida. El Señor pide arrepentimiento y conversión. En esos versículos 1 y 2 que leímos, nos está pidiendo arrepentimiento y conversión al pueblo, al igual que nos pide hoy a nosotros. Hemos visto la gracia de Dios desde los inicios de Dios, de esa relación de Dios con su pueblo, desde que Dios los sacó de Egipto, sin que ellos tuvieran que seguir ni obedecer unas leyes, unas reglas. Ahora bien, una vez que el pueblo conoció las leyes de Dios y pactó con Dios, se requiere que el pueblo se arrepienta y se convierta y regrese a los valores y los estilos de vida que Dios pactó con ellos. Y esto no es un pacto ligero, un pacto emocional, sentimental, es un cambio de conducta radical. Por eso nos pide arrepentimiento y conversión. Moisés todo el tiempo le está recordando y le está enseñando la importancia al pueblo de recordar y obedecer a Dios. ¿Por qué recordar? Porque tienen que recordar cómo Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, cómo Dios los protegió en todo el camino, cómo Dios los ha guardado, cómo Dios le ha provisto de todas sus necesidades, pero el pueblo seguía siendo desobediente a Dios. Por eso todo el tiempo se lo está recordando. Y hermanos y hermanas, esas palabras también tenemos que aplicárnoslas hoy en día a nosotros y a nosotras. En los siguientes versículos vemos que encontramos una condición, pero la misericordia de Dios no se termina nunca, hermanos. Pero el pueblo sí tendrá que arrepentirse, nos lo repite muchas veces, que tiene que arrepentirse. El pueblo tendrá que demostrar un verdadero cambio para llegar a esa tierra prometida, a lo que Dios le está prometiendo. Las exigencias de Dios al pueblo eran muy serias, no la podían tomar a la ligera, porque este era un mensaje de restauración y de esperanza, no es un positivismo ligero y liviano, no lo podemos tomar así. El mensaje está basado en las realidades duras y difíciles que experimentó el pueblo en el exilio, que experimentó el pueblo cuando iba camino a la tierra prometida. Pero como Dios amaba a su pueblo, lo disciplinaba, igual que nos ama a nosotros y nos disciplina. Dios le estaba pidiendo todo el tiempo obediencia, porque hermanos y hermanas, recuerde que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestras debilidades. Dios las sabe todas. Ya él sabía, y Moisés sabía que Dios le estaba hablando y le tenía que decir al pueblo que tenía que arrepentirse y obedecer a Dios y confiar en sus promesas. Dios no escatimará esfuerzo ni trabajo para traer a ese pueblo desterrado a la tierra prometida. Él los recogerá y les dará vida. Pero reafirma que Dios hará volver al pueblo a esa tierra donde se multiplicarán. Lo está diciendo todo el tiempo en estos versículos. Dios le está haciendo promesas de bienestar, pero está pidiendo también que seamos fieles a Él y que nos arrepentamos, ¿verdad? Que obedezcamos su voz, que guardemos su mandato. Hermanos y hermanas, eso no lo tenemos que repetir nosotros y nosotras también todos los días de nuestra vida. En la antigüedad había una marca física, sobre todo en este caso para los varones, ¿verdad?, que era la circuncisión. Esto marcaba a los que pertenecían al pueblo de Dios. Pero ahora no se nos pide eso. Dice que hace falta también una transformación del corazón. Una transformación del corazón. La circuncisión significa literalmente cortar alrededor, ¿verdad? Cortar alrededor. Esa transformación también la tenemos que hacer aquí, en el corazón. Y así Dios nos transformará en nuestro ser interno, porque circuncidará nuestro corazón para que lo amemos
para que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, a fin de que vivamos. Eso mismo le estaba diciendo al pueblo y lo traigo porque la palabra de Dios siempre es viva. Y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Así que Dios transformará su ser interno de ellos también, circuncidará su corazón para que ellos amen a Dios, con todo el corazón, con toda el alma, a fin de que vivan. Nosotros y nosotras, Dios nos dice a nosotros también que solo Dios nos salva, que solo Dios nos defiende. Y Él está prometiendo a ellos también que los cuidará, cuando leemos el versículo 7, que los cuidará, que los protegerá de aquellos que quieren hacerle mal. Igual nos protege y nos cuida a nosotros de aquellos que quieren hacernos mal. Siempre nosotros debemos oír la voz de Dios. Para eso tenemos que reafirmarnos en la fe, ser obedientes y volver a arrepentirnos y a convertirnos. En el versículo 8 y 9 reafirma que el pacto tiene una responsabilidad. Nuevamente nos dice que el pacto tiene una responsabilidad. Dios hace su parte transformando su corazón a fin de que vivan, dijimos, ¿verdad? Pero ellos deben convertirse y escuchar la voz de Dios. Y deberán poner en obra todos los mandamientos e instrucciones que Él les ha dado. Porque Dios es un Dios misericordioso, perdonador, mantiene sus valores firmes, que no van a cambiar precisamente por el bien y el amor que Él tiene al pueblo. Dios es misericordioso. Solo entonces será que Dios lo hará prosperar en las obras de sus manos. Aquí, hermano, cuando Dios nos habla de prosperidad, se refiere a la plenitud de una vida para los demás, para una vida de servicio al necesitado, a la comunidad, como indican los mandamientos, ¿verdad? Prosperidad es el resultado de vivir de una vida vivida según los principios de la palabra de Dios. Pero para nosotros vivir esa vida, tenemos que leer la palabra y tenemos que conocer qué Dios nos manda hacer, qué Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? No podemos ser olvidadizos, ni creernos que sabemos todo, porque leímos una vez la Biblia, ya sabemos todo, no. Tenemos que seguir cada día y todos los días de nuestra vida estudiando la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, hermano. La salvación no está condicionada. Somos salvos por gracia. Él les da el privilegio y la oportunidad de mostrar que lo aman con todo el corazón y con toda el alma. Y nos da el privilegio a nosotros. Porque en ese momento le está hablando al pueblo en el exilio, pero también nos está hablando a nosotros a través de su palabra. Dios nos ama y nos da, ese es un privilegio y una oportunidad que Dios nos da. Demostrar cómo le amamos. ¿Y cómo le amamos? Siendo obedientes a su voz, siendo obedientes a su llamado, siendo obedientes a lo que Dios quiere que hagamos, que es guardar su mandato, es hacer su voluntad. En el versículo 10 concluye cómo obtendremos la bendición y cómo obtendremos la prosperidad. Y leemos de nuevo ese versículo. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y eso nos lo dice el Señor en muchos sitios del Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, como nos lo dice ahora a través del libro de Deuteronomio, al igual que nos lo dijo también en Éxodo. Aquí, hermanos, vemos que Moisés comienza repasando las promesas de vida que Dios les ofrece a su pueblo, porque es que somos olvidadizos y olvidadizas. Él ofrece un mensaje equilibrado que orienta al pueblo antes de que entren a la tierra prometida. El Señor estaba mandando a Moisés para ver si ellos escuchaban su voz. Moisés ha sido un excelente guía a través del peregrinaje de su pueblo por el desierto. Él le dio las instrucciones siempre que Dios le daba. Él le hablaba a través de lo que Dios le decía a él que le dijera. Pero el pueblo estaba ansioso. Estaba ansioso pensando cómo serán las condiciones allá en la nueva tierra. Estaban ansiosos, ¿verdad? Moisés le indica que las últimas directrices, que son promesas para la vida, son promesas de vida, las últimas directrices que le dan.
Cosas parecidas pueden pasar en la vida de una comunidad cristiana o de un cristiano o una cristiana. Podemos haber estado, hermanos y hermanas, peregrinando con el Señor por largos años. Durante este tiempo hemos permitido que la relación con el Señor se deteriore, se seque. Hemos permitido eso. Nos distanciamos y nos encontramos en el exilio. En el exilio, porque entonces no crecemos, nos separamos de Dios. Moisés hizo mucho énfasis por eso, en el arrepentimiento y en la conversión. Porque era necesario que se regresara a las estipulaciones de la alianza, del pacto, si querían gozar de las bendiciones del Dios de la alianza. Desde la perspectiva bíblica, el cambio y la reorientación debe ser total y absoluta, con un compromiso total a los valores de la alianza o pacto con Dios. En el Salmo 137, en los versículos 4 y 5, vamos a ver cómo se sentía el pueblo. Mire lo que dice el salmista, cómo se sentía el pueblo en el exilio. Dice en el versículo 4 del Salmo 137, pero ¿cómo podemos entonar la canción del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa. Ellos estaban tristes, angustiados, porque no sabían qué iban a encontrar, ¿verdad? Y dice, el salmista describe aquí cómo, ¿verdad?, cómo se sentía ese pueblo en el exilio. El texto está diciendo que el destierro no era el final de la historia. Iban a tener una oportunidad de regresar a la tierra prometida. Este texto igualmente es inspirador y esperanzador para aquellas personas que se sienten también en diferentes exilios en sus vidas personales con relación a Dios. Dios también nos dice que el exilio, la distancia de Dios, no es la condición final para tu vida ni para la mía. Hermanos, teológicamente vivir en el exilio es vivir separado de Dios. Por eso es que nosotros y nosotras, como creyentes, como cristianos, siempre tenemos que reforzarnos, ¿verdad? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando en ella, orando y reuniéndonos con otros hermanos y hermanas a compartir la palabra de Dios. La esperanza para las personas en el exilio es que antes que ellos tengan que hacer algo para su vida, Dios ya está transformándole. Y confiamos en eso. Dios está transformando sus corazones. ¿Para qué? Para que le puedan obedecer, para que lo obedezcan. Y esta esperanza también la vemos cuando Pablo habla en Filipenses 3:3. El apóstol Pablo confirmó en el Nuevo Testamento el valor de la circuncisión en el corazón. El resultado de la conversión será la transformación y la prosperidad. Debemos discernir, hermanos y hermanas, como dijimos ahorita, a qué prosperidad y gozo nos llama el Señor. Con la conversión radical y la transformación del corazón llegará la prosperidad, en la que se integran a su vida todos los mandamientos y guías que Dios les ordenó. Fíjense que en Filipenses 3:3, Pablo lo que nos dice es, leemos en la palabra del Señor, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. No podemos depositar nuestra confianza en esfuerzos humanos, sino solamente en el Señor. Hermanos y hermanas, las promesas de vida sobre las cuales habla este texto son promesas que nos llevan a nosotros y a nosotras a comprometernos con los mandamientos y estatutos escritos en el libro de la ley. Son por tanto una nueva forma de ver y entender la vida que Dios nos regala.
para eso tenemos que estudiar, entenderlos y que valorarlos. El Dios que encontramos en la Escritura es el mismo, como les dije, como ustedes saben, es el mismo ayer que siempre es el mismo. Este Dios es uno, el mismo, el Dios de amor, el Dios que se ha dado por nosotros y por nosotras, y se continúa dando y comprometiendo con nosotros y nosotras con promesas de vida. No obstante, hermanos y hermanas, ese Dios exige un arrepentimiento y conversión verdadera, una fidelidad al pacto, una fidelidad al pacto. Hermanos, que la ayuda de Dios no puede haber por Dios. Esto es tan cierto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios nos lo está diciendo desde el principio. Él nos hace promesas de bendición, pero nosotros también debemos de guardar el pacto, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Fíjense que, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? Hay unos versículos que usted lo puede buscar también en Deuteronomio, en el capítulo 10 de Deuteronomio, que son los versículos 12 y 13. ¿Qué nos pide Dios? Dice un llamado al amor y a la obediencia. Eso nos pide Dios, ¿verdad? Vamos a leer a ver qué dice. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Está claro, no hay que interpretar nada. El Señor nos está haciendo un llamado a que le sirvamos, a que hagamos su voluntad, pero que le sirvamos, sobre todo con todo el corazón y con toda nuestra alma, que le amemos a Él, ¿verdad? Y que le obedezcamos su mandato para nuestro propio bien. Amados y amadas, el Señor ha hablado a través de su palabra. Oramos. Oramos también por los enfermos, por las personas que están pasando necesidad, por las personas que están en países en guerra, por tanta violencia. Ponemos todo en las manos del Señor y oramos por el pueblo de Dios esparcido alrededor del mundo entero. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias, Padre, por permitirnos en esta mañana compartir tu palabra. Que este llamado que tú nos haces al arrepentimiento y a la conversión llene nuestra mente y nuestro corazón. Que sea profundo, Señor. Te pedimos, Señor, que tus promesas siempre, Padre Santo, siempre tus promesas son cumplidas, Padre. Que nosotros también cumplamos nuestra parte. Santo eres, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Padre, te pedimos por aquellos que están pasando por problemas de enfermedades, por aquellos que han perdido un ser querido, Señor, por aquellos países que están en guerra, Padre Santo, con tu mano, Señor, por tanta violencia que hay en el mundo, Señor. Bendice a tu pueblo y sosténlo, Señor, y que seamos todos y todas obedientes a tu llamado, a escuchar tu voz y a hacer tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.